Imagina por un momento que cada pensamiento que cruza tu mente es un visitante inesperado. Algunos tocan suavemente, mientras que otros irrumpen con fuerza, trayendo consigo tormentas de preocupación y ansiedad. Estas son las noches cuando tu mente se convierte en un campo de batalla, luchando contra ideas que parecen estar fuera de tu control. Tus pensamientos viajan del pasado al futuro, como un péndulo imparable, y la calma se siente como un lujo inalcanzable. Pero, ¿y si te dijera que un hombre, hace casi 2000 años, enfrentó esas mismas tormentas mentales y descubrió el secreto para dominarlas? Ese hombre fue Marco Aurelio, el emperador filósofo. Gobernó el Imperio Romano durante su periodo más turbulento. Soportó guerras devastadoras, enfermedades mortales y traiciones inimaginables. Y sin embargo, logró encontrar la paz en medio del caos. Sus escritos, conocidos como Meditaciones, no eran para el mundo, eran para él mismo. Un diálogo privado con su propia alma, un mapa hacia la serenidad en medio de la tormenta. Y hoy, ese mapa está en tus manos, porque no es casualidad que estés aquí viendo este video. No importa cómo llegaste aquí, lo importante es que lo hiciste. Tal vez fue el destino. Tal vez la necesidad de encontrar respuestas. Lo que importa es que estás aquí y lo que estamos a punto de compartir puede transformar por completo la forma en que enfrentas tus miedos y preocupaciones. Si quieres descubrir cómo Marco Aurelio conquistó la ansiedad y cómo tú también puedes hacerlo, suscríbete al canal ahora y déjame un comentario con la frase «La calma es un poder invencible». Al escribirla estarás dando el primer paso hacia la internalización de esa verdad. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene a continuación no son solo palabras, son herramientas que podrían cambiar la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Este no es un video cualquiera, es un viaje hacia la mente de un emperador que aprendió a conquistar sus pensamientos. Y si él pudo hacerlo, tú también puedes. Capítulo 1. El arte de transformar el obstáculo. La primera lección de este video es un principio sobre el que Marco Aurelio no solo escribió, sino que también vivió durante sus años más oscuros. En sus Meditaciones, una obra que no fue destinada al público, sino a su propia alma, Marco revela un pensamiento poderoso. La mente se adapta y convierte en su propia naturaleza lo que se le impone, transformando el obstáculo en su camino. Esto no es solo sabiduría antigua, es un manifiesto sobre cómo lidiar con el caos, el dolor y la incertidumbre. En ese momento el Imperio Romano estaba sumido en el conflicto, las fronteras temblaban ante la constante amenaza de invasiones bárbaras y la peste se extendía como un oscuro velo sobre las ciudades. Cada día traía una nueva amenaza, un nuevo dilema que podría poner en peligro no solo su reinado, sino la estabilidad de un imperio que había tardado siglos en construirse. Para cualquier otro hombre, esa carga habría sido suficiente para aplastarlo. Pero Marco Aurelio entendió algo que pocos en su posición comprendieron. Los obstáculos no son muros insuperables, son caminos ocultos. Él no veía los problemas como enemigos, más bien, los veía como maestros, cada uno ofreciendo una lección sobre sí mismo y el mundo. Cuando la peste devastó Roma, muchos de sus asesores entraron en pánico, temiendo el colapso de la civilización. Pero Marco, en lugar de sucumbir a la desesperación, se aisló y escribió: «Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Estas no eran solo palabras, eran una declaración de intenciones, una fórmula para transformar el dolor en sabiduría, la pérdida en fortaleza y el miedo en entendimiento. Cada vez que el caos tocaba a su puerta, Marco Aurelio se preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo para fortalecer mi carácter? Él no luchaba contra la adversidad, la absorbía, la comprendía y la transformaba. Como un alquimista de la mente, tomaba el plomo de los problemas y lo convertía en oro mental. Imagina por un momento que cada dificultad en tu vida es un bloque de mármol. Puedes verlo como un peso que te aplasta, o como material en bruto esperando ser esculpido. Marco Aurelio eligió lo segundo. Cada problema era una oportunidad para afinar su carácter, agudizar su mente y templar su espíritu.
En lugar de preguntar ¿por qué a mí?, Marco se preguntaba ¿para qué? Ese sutil cambio de enfoque transformaba la narrativa. Los obstáculos dejaron de ser maldiciones y se convirtieron en desafíos. Y no hay mayor antídoto para la ansiedad que entender que, pase lo que pase, tienes el poder de decidir cómo enfrentarlo. No se trata de evitar los problemas, se trata de cambiar tu percepción de ellos. El propio emperador escribió: los impedimentos para la acción avanzan la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Imagina si pudieras aplicar eso a tu vida. Cada vez que surja un problema, en lugar de sentirte decaído, lo tomarías como una señal para crecer y ser más fuerte. No sería una vida sin dificultades, pero sería una vida libre del miedo a enfrentarlas. Marco Aurelio demostró que es posible gobernar un imperio y al mismo tiempo gobernar tu mente. Porque al final el verdadero campo de batalla no es externo, está dentro de ti. Y cada obstáculo es una puerta disfrazada, esperando que la abras. Capítulo 2. El poder de la indiferencia. Libertad en medio del caos. La segunda lección de este video profundiza en un concepto que Marco Aurelio dominó como pocos: la indiferencia. Para entender su profundidad, imagina estar en medio de una tormenta. El cielo cae sobre ti. Los rayos iluminan el horizonte y el viento ruge con la furia de 1000 tormentas. La mayoría de las personas correrían a buscar refugio, tratando de escapar lo inevitable, pero Marco Aurelio se mantuvo calmado. No porque fuera inmune al dolor o al miedo, sino porque había aprendido a distinguir lo que realmente importaba de lo que no. La indiferencia es la capacidad de mantenerse impasible frente a las cosas que no dependen de uno mismo. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribe: las cosas externas no tocan el alma, permanecen quietas, y la perturbación viene solo de la interpretación que haces de ellas. Este principio estoico es devastadoramente simple, pero increíblemente poderoso. Marco entendió que la mayoría de las preocupaciones humanas son solo sombras proyectadas por la mente, ilusiones que se disipan cuando la razón ilumina su verdadera naturaleza. Cuando la peste devastó Roma, cobrando miles de vidas, el miedo se extendió más rápido que la propia enfermedad. Pero Marco Aurelio, en lugar de ceder a la desesperación, se enfocó en lo que podía controlar: su propio juicio, sus acciones y su percepción. El caos rugía afuera, pero su mente era un templo imperturbable porque entendió que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de la opinión que tenemos sobre ellos. La indiferencia no es apatía, no es resignación, es la comprensión profunda de que preocuparse por lo que no puedes controlar es un acto de traición hacia uno mismo. Marco Aurelio no ignoraba las dificultades, las enfrentaba con una mente clara y un corazón sereno. Sabía que cada arrepentimiento sobre el pasado o cada miedo sobre el futuro era una cadena que él mismo se ponía. Por eso practicaba el arte de la indiferencia racional. Si algo no estaba en su control, lo dejaba ir. No luchaba contra las olas, navegaba sobre ellas. ¿Y tú? ¿Cuántas veces en tu vida has permitido que factores externos gobiernen tu paz interior? Los problemas en el trabajo, los conflictos familiares e incluso los comentarios negativos de los demás son tormentas que destruyen tu paz mental solo si se lo permites. Marco Aurelio entendió que la verdadera libertad no radica en cambiar las circunstancias, sino en cambiar tu relación con ellas. Cuando Roma se quemaba, él permanecía firme. Cuando sus amigos morían, encontraba paz en la naturaleza cíclica de la vida. ¿Acaso el sol se detiene cuando un hombre muere? ¿Las estrellas dejan de brillar? Entonces, ¿por qué debería mi alma sentirse perturbada por lo que es natural?, se preguntaba. Para él, los problemas eran como las estaciones. Venían, pasaban y volvían a venir. Él no luchaba contra el invierno, simplemente se preparaba. Para él, la próxima vez que enfrentes una tormenta en tu vida, pregúntate: ¿puedo controlarlo? Si la respuesta es no, déjalo ir. La ansiedad se alimenta de tus intentos por cambiar lo inmutable, de forzar lo que no está en tus manos.
La serenidad, en cambio, proviene de aceptar la realidad tal como es y centrar tu energía en lo que sí depende de ti. Y Marco Aurelio lo sabía. Cuando dominas el arte de la indiferencia, el mundo puede arder a tu alrededor, pero tu mente permanece tranquila. Capítulo 3. El imperio interior. Dominar tu mente es dominar el mundo. Marco Aurelio no solo fue un emperador de Roma, también fue el gobernante absoluto de su propia mente. En sus meditaciones, escribe una frase que resuena a través de los siglos. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Para él, la verdadera batalla no se libraba en los campos de batalla ni en los palacios donde se tramaban conspiraciones, sino en el vasto imperio de su propia conciencia. La mente era su reino, y gobernarla era su más alta obligación. Imagina un vasto y complejo imperio, con murallas impenetrables y torres que tocan el cielo. Ese imperio es tu mente. Las preocupaciones, los miedos y los deseos se agrupan en tus puertas como hordas tratando de entrar y tomar el control. Pero Marco Aurelio entendió algo fundamental. Solo tú decides quién cruza esas murallas. Nadie más tiene esa autoridad. Ni el destino, ni las circunstancias, ni las personas a tu alrededor. Tú eres el guardián de esa puerta. En medio de las crisis más oscuras, Marco Aurelio se refugiaba en su mente como quien entra en un templo sagrado. Allí, en ese espacio privado e imperturbable, los problemas del mundo exterior se reducían a lo que realmente eran: interpretaciones, perspectivas, ilusiones fugaces. Cuando sus generales llegaban con noticias de derrota o cuando los senadores susurraban rumores de traición, él simplemente cerraba los ojos, respiraba y se repetía a sí mismo: esto también pasará. No era resignación, era poder. Era la capacidad de mirar el caos y no dejar que se filtrara en tu fuerza interior. Y aquí es donde la lección se vuelve poderosa para ti. ¿Cuántas veces has permitido que un comentario negativo, una discusión o una preocupación irracional tome control de tu imperio mental? Cuando permites que algo externo afecte tu paz, es como abrir las puertas de tu fortaleza y dejar que el enemigo entre sin resistencia. Marco Aurelio sabía que si quería gobernar Roma, primero debía gobernarse a sí mismo. Su imperio interno era inexpugnable. Tu mente será lo que tú decidas que sea. Si eliges llenarla de paz, encontrarás paz. Si eliges llenarla de miedo, eso es lo que encontrarás. Para él, cada pensamiento era una semilla, y esas semillas eventualmente se convertían en el paisaje mental que habitaba. No es casualidad que él se despertara cada mañana recordándose a sí mismo: hoy encontraré ingratitud, traición, arrogancia y mentiras, pero no me afectarán porque yo gobierno mi mente. Imagina por un momento que pudieras hacer lo mismo, que cada pensamiento negativo fuera como un visitante no deseado al que simplemente le cierras la puerta, y que cada preocupación irracional fuera un eco lejano que no lograba penetrar las murallas de tu serenidad. Para Marco Aurelio, el control mental no era solo un ideal filosófico, era una necesidad práctica. En medio de la guerra, la peste y la traición, él se mantenía en paz. Y si un hombre que gobernaba el mayor imperio del mundo pudo hacerlo, tú también puedes. La próxima vez que sientas ansiedad, recuerda: no estás luchando contra el mundo, estás luchando contra tus pensamientos sobre el mundo. Dominar tu mente es dominar el mundo. Ese es el mayor logro. Capítulo 4. Desapego del resultado. La libertad de no temer al fracaso. Hay una lección que Marco Aurelio dominó magistralmente: el arte de dejar ir el resultado. En una época donde cada decisión podría significar la caída de un imperio o el surgimiento de una nueva era, Marco entendió que el verdadero poder no residía en controlar el resultado, sino en controlar la actitud hacia él. La mente se preocupa por el futuro, por lo que podría pasar. Sin embargo, nada de lo que ocurre está fuera del presente. El poder solo existe en el presente. Esta frase, escrita en una de las páginas de sus meditaciones, no es solo un pensamiento filosófico,
es un arma contra el miedo. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó traiciones de quienes más confiaba, pérdidas devastadoras y conflictos aparentemente interminables. Sin embargo, el filósofo emperador permaneció imperturbable, no porque no estuviera consciente del peligro, sino porque había entendido algo que pocos entienden. El resultado no le pertenecía. Su deber era actuar con virtud y sabiduría, sin importar el desenlace. Imagina por un momento que todo lo que haces en tu vida es como plantar semillas. Eliges las mejores, preparas la tierra y las riegas con cuidado, pero al final no puedes controlar si lloverá o si una tormenta lo arrasará. Todo eso está fuera de tus manos. Marco Aurelio escribía cada noche, recordándose a sí mismo que su trabajo era sembrar, no preocuparse por la cosecha. En sus meditaciones hay un pasaje revelador. Realiza cada acción en tu vida como si fuera la última, desapegado del resultado, enfocado en la acción misma. Y eso lo liberaba. No cargaba con la ansiedad del mañana, no quedaba paralizado por el miedo al fracaso. Para él, cada batalla, cada decisión, era una oportunidad para demostrar su carácter, no para asegurar la victoria. Pero, ¿cómo poner esto en práctica? ¿Cómo aplicar esta mentalidad estoica en un mundo donde constantemente se nos pide un resultado, una meta, un logro? La respuesta está en cambiar la narrativa. Marco Aurelio no estaba obsesionado con ganar o perder. Estaba obsesionado con hacer lo correcto, con actuar de acuerdo con sus principios, porque entendió que el control sobre el resultado es una ilusión, un espejismo que solo genera ansiedad y frustración. En cambio, cuando te enfocas en el proceso, en cada paso, en cada acción, te liberas de esa carga. La preocupación desaparece porque ya no estás atado al miedo de un futuro incierto, sino que vives plenamente en el presente. Piensa en las veces en que la ansiedad te ha paralizado. Esa entrevista de trabajo, esa conversación difícil, ese proyecto en el que volviste a poner toda tu energía. Tal vez el miedo al fracaso te robó el sueño, encadenándote a pensamientos obsesivos sobre todo lo que podría salir mal. Marco Aurelio te diría, deja que el resultado se ocupe de sí mismo. Haz lo correcto, actúa con virtud y deja ir el resto. El verdadero poder radica en aceptar que una vez que has hecho todo lo que está a tu alcance, lo demás no depende de ti. Y esa es la mayor libertad que un ser humano puede alcanzar. Una libertad que no está atada a un resultado, sino al simple hecho de saber que actuaste con rectitud y sabiduría. Para Marco Aurelio, esto era más que una idea filosófica, era una estrategia de vida, un escudo contra la incertidumbre y el miedo. Mientras otros gobernantes temblaban ante la perspectiva de la derrota, él se mantenía sereno, porque había aprendido a dejar ir el peso del futuro. Ahora, imagina si pudieras hacer lo mismo, si enfrentaras cada proyecto, cada decisión, cada desafío con la firmeza de saber que el resultado no te pertenece, que lo único que controlas es tu esfuerzo, tu intención y tu virtud. Eso no sería una liberación absoluta. Eso no sería la cura definitiva para la ansiedad. Marco Aurelio encontró paz en medio del caos porque entendió que el resultado no define quién eres, sino cómo enfrentas el camino hacia él. Esa es la verdadera victoria, la que nadie puede arrebatarte. Capítulo 5. El sufrimiento como una elección. Rompiendo las cadenas de la mente para Marco Aurelio, el sufrimiento no era un mandato divino ni una condición inevitable de la existencia. Era una elección. Sí, una elección que la mayoría de las personas hace sin darse cuenta, porque no han aprendido a separar el dolor de su percepción del mismo. En sus meditaciones, Marco escribió, si algo externo te causa angustia, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella, y tienes el poder de revocar esto en cualquier momento. Esta idea no era una simple reflexión filosófica, era una herramienta afilada, un escudo contra el sufrimiento innecesario. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó pérdidas devastadoras. De sus 13 hijos, solo 5 sobrevivieron.
La plaga asoló Roma, llevando vidas cada día, y se fraguaban conspiraciones para derrocarlo en las sombras del Senado. Cualquier otro hombre, enfrentando tal magnitud de tragedia, habría sucumbido al dolor roto por dentro. Pero Marco Aurelio, en lugar de ceder a la desesperación, usó su filosofía como un ancla para mantenerse firme en medio de la tormenta. No es que no sintiera dolor, sino que no se permitía sufrir más de lo necesario. Imagina por un momento que el dolor es una daga. Puede doler, eso es innegable, pero el sufrimiento es cuando decides girar esa daga una y otra vez, profundizando la herida, multiplicando el daño. Marco Aurelio entendió que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando perdió a su hijo más amado, en lugar de maldecir al destino o culpar a los dioses, se sentó en silencio y escribió: ¿Qué derecho tengo de esperar que los seres que amo sean eternos? Acepta lo que venga, porque todo está en armonía con la naturaleza. No era frialdad, era sabiduría. Y esa sabiduría está disponible para cualquiera que elija adoptarla. Piensa en tus propios dolores, en esas heridas abiertas que todavía sangran en tu memoria. Tal vez fue una traición, una pérdida o un fracaso que no pudiste dejar ir. Y, cada vez que regresas mentalmente a ese momento, giras la daga, manteniendo viva la herida. Marco Aurelio te diría: no eres dañado por los eventos, eres dañado por el juicio que haces de ellos. La mayoría de las personas viven encadenadas a sus interpretaciones, reviviendo una y otra vez el sufrimiento de cosas que ya han sucedido y que ya no existen, salvo en sus mentes. Para romper esas cadenas, Marco practicaba un ejercicio estoico todos los días: la contemplación de la impermanencia. Al despertar se recordaba a sí mismo que todo lo que amaba podía desaparecer, que su poder, su familia e incluso su vida eran efímeros. Puede parecer un pensamiento sombrío, pero para él era un recordatorio de lo valiosa y frágil que era cada momento. Al aceptar la impermanencia, se liberaba del miedo a la pérdida, porque ¿cómo puedes temer perder algo que ya has aceptado como temporal? La ansiedad y el sufrimiento se disuelven cuando entiendes que nada es eterno, y que aferrarse a cosas, personas o situaciones es como intentar atrapar el viento con las manos. Marco Aurelio no se aislaba del dolor. Lo enfrentaba de frente, pero sin añadir el peso del sufrimiento. Para él, cada dificultad era una oportunidad para fortalecer su carácter, para templar su mente, para profundizar su comprensión de la naturaleza humana. Imagina si pudieras aplicar eso a tu vida. Si cada vez que el dolor llamara a tu puerta, en lugar de resistirte, lo aceptaras como parte de la existencia. No con resignación, sino con poder, entendiendo que, aunque no puedas controlar el golpe, sí puedes controlar cómo te levantas. Y esa es la verdadera victoria, porque mientras muchos son esclavos de sus emociones, tú puedes ser su maestro. Marco Aurelio gobernó un imperio, pero su mayor logro fue gobernar su propia mente. Porque al final, el verdadero poder no reside en controlar lo externo, sino en liberarse del sufrimiento interno. Esa es la esencia del estoicismo y la clave para vivir una vida sin cadenas. Capítulo 6. Visualización negativa. Abrazando el peor escenario para liberarse del miedo, hay un principio estoico que desafía todo lo que la sociedad moderna nos ha enseñado sobre el pensamiento positivo. Un principio tan radical que, si se aplica correctamente, puede desmantelar la ansiedad desde su raíz. Marco Aurelio lo practicaba con frecuencia, y los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, o visualización negativa. Mientras el resto del mundo insiste en imaginar el éxito, la abundancia y la perfección como un escudo contra el miedo, Marco Aurelio se atrevió a mirar al abismo. En sus meditaciones, escribe con una serenidad inquietante: cuando te levantes por la mañana, prepárate para encontrar ingratitud, traición, arrogancia, deshonestidad y envidia. Todo esto son frutos de la ignorancia humana. Para él, imaginar el peor escenario no era un acto de pesimismo, sino un ejercicio de fortaleza. Marco entendió que el sufrimiento humano no proviene tanto de los eventos en sí,
sino de la sorpresa y la falta de resiliencia ante lo inevitable. Imagina a un general en batalla, marchando hacia el enemigo sin considerar que habrá bajas, que habrá dolor, que habrá caos. La sorpresa lo destruiría con el primer golpe. Pero aquel que contempla la pérdida, que anticipa el dolor y lo acepta como una posibilidad natural, no se quiebra cuando se enfrenta a él. Premeditatio malorum es esa práctica estoica de visualizar todos los días lo peor que podría suceder. Marco Aurelio hacía esto en sus noches más solitarias, mientras la plaga devastaba miles de vidas en Roma. Imaginaba perder su poder, a sus seres queridos, incluso su propia vida. No para torturarse, sino para templar su mente. Porque cuando enfrentas tus miedos en tu imaginación, el golpe de la realidad pierde su fuerza. Es como inocular al espíritu contra la sorpresa del dolor. La sociedad actual nos ha enseñado a evitar pensar negativamente, a reprimirlo, a cubrirlo con capas de optimismo superficial. Pero Marco Aurelio entendió algo mucho más profundo. El miedo crece en la sombra, en lo que no se enfrenta. Cuando conscientemente imaginas lo que temes, le quitas su misterio, lo desarmas, lo haces manejable. Marco no temía a la muerte porque la había contemplado tantas veces en su mente que dejó de ser una sombra aterradora y se convirtió en un hecho natural. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El destino está en camino. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno, escribió en sus meditaciones. Y aquí está el secreto. Cuando te entrenas para enfrentar el peor escenario en tu mente, te liberas del miedo a lo desconocido. La ansiedad se alimenta de lo incierto, de lo que no controlas, de lo que preferirías no imaginar. Pero Marco Aurelio te diría que enfrentes eso, que contemples la pérdida, el dolor, el fracaso, y lo aceptes como una posibilidad, no como un deseo, sino como preparación para lo inevitable. Imagina por un momento el momento en que mañana pierdes lo que más amas, cuando los planes que tienes no se cumplen, cuando todo en lo que confías desaparece, no para entristecerte, sino para entender que incluso si eso sucediera, aún estarías de pie. Marco Aurelio practicaba esa visión como un guerrero afila su espada. Cuando la adversidad llegaba, él ya estaba listo, ya lo había vivido 1000 veces en su mente, y su espíritu permanecía intacto. Si cada mañana te preparas para lo peor, nada puede sorprenderte. No porque te hayas resignado, sino porque has liberado tu espíritu del miedo. Y un espíritu libre de miedo es invencible. Marco Aurelio sabía esto, y esa es la lección que dejó escrita, no para los filósofos, no para los eruditos, sino para ti, porque al final, la verdadera libertad no es evitar el dolor, sino ser inquebrantable ante él. Capítulo 7. Amor fati. Abrazar el destino con aceptación absoluta. Para Marco Aurelio, la resistencia al destino no solo era fútil, era una forma de sufrimiento autoimpuesto. El filósofo emperador desarrolló un concepto radical que transformó su enfoque hacia el caos. Amor fati, el amor al destino. Esto no era simplemente una aceptación resignada, sino un amor profundo por todo lo que sucede, incluso y especialmente por aquello que es doloroso, injusto o inesperado. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: ama las cosas que te suceden y entiende que fueron tejidas para ti por el destino. Esta idea desafía la lógica común que tiende a rechazar el dolor y buscar solo el placer y la comodidad. Sin embargo, Marco Aurelio entendió que cada evento, cada pérdida y cada fracaso eran piezas perfectas de un rompecabezas mayor. Su mente había sido entrenada para ver en cada adversidad una oportunidad para el crecimiento, un paso necesario en su evolución personal. Imagina por un momento que cada dificultad en tu vida no es un error ni un accidente, sino algo que fue estratégicamente colocado para pulir tu carácter. La traición que sufriste, el fracaso que experimentaste, el dolor que llevas en tu pecho, todos esos momentos no están en tu contra, están a tu favor. Marco Aurelio no se limitaba a soportar los golpes del destino. Los abrazaba como un escultor,
que golpe a golpe da forma a la piedra. Mientras otros maldecían su destino, él se fortalecía con cada crisis. Amor fati no significa conformismo, significa poder. Es mirar al destino a los ojos y decir, lo acepto, lo abrazo y lo usaré para crecer. Cuando el Imperio Romano estaba vacilando, cuando las fronteras ardían y la plaga devastaba las calles, Marco Aurelio mantenía su mente tranquila, no porque fuera indiferente al sufrimiento, sino porque entendía que resistir lo inevitable solo multiplicaba el dolor. En lugar de luchar contra la corriente, fluía con ella, aprovechando cada obstáculo como un maestro paciente y silencioso. Y en el fondo, la ansiedad y el sufrimiento se alimentan del rechazo de lo que es. Queremos que las cosas sean diferentes, que el pasado cambie, que el futuro sea predecible y seguro. Marco Aurelio sabía que esta lucha era en vano. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno, se repetía a sí mismo, porque entendía que cada día era una oportunidad única, una pieza irreemplazable en el tablero de su destino. Imagina si pudieras aplicar esto a tu vida. Si en lugar de rechazar tus problemas, los aceptaras como un paso necesario. Si en lugar de maldecir cada error, lo abrazaras como una lección inevitable. El destino, en lugar de ser una carga, se convertiría en un mapa, una guía para forjar tu carácter. Marco Aurelio no veía la adversidad como un castigo, sino como una herramienta que daba forma a su espíritu, y esa es la esencia del amor fati. Ama no solo lo que es fácil, no solo lo que es agradable, sino también lo que te desafía, lo que te quiebra, lo que te transforma. Porque, al final, lo que sucede no está en tus manos, pero sí cómo lo enfrentas. Sí, Marco Aurelio eligió confrontarlo con amor, con aceptación, con poder. Amor fati es la llave que desbloquea la prisión de la resistencia, que rompe las cadenas del ¿por qué yo? Y las reemplaza con un resonante ¿para qué? Cuando abrazas tu destino, cuando dejas de resistir lo inevitable, el miedo desaparece porque entiendes que cada golpe, cada caída, es un maestro disfrazado. Y ese es el verdadero poder estoico, el poder que Marco Aurelio practicó hasta su último aliento.